El Fondo de Innovación de Energías Renovables presentará los resultados de su primera fase del evento Finanzas Innovadoras para el Futuro Sostenible, que se realizará el próximo 9 de diciembre a las 5:30 de la tarde, donde en el Campus de Innovación del Uruguay, Innovation Hub, en el Lato, lugar en el que estuvo transmitiendo Otra Mañana hace un tiempo, y allí pudimos conocer justamente cuáles son los objetivos del Innovation Hub. Allí se va a hacer la conferencia en la presentación de el evento Finanzas Innovadoras para el Futuro Sostenible, creado en 2020 como una iniciativa conjunta de Naciones Unidas a través de ONUDI y el gobierno de Uruguay por parte de distintos ministerios y agencias. Este fondo se consolidó como el programa insignia de Naciones Unidas en el país. Su propósito es acelerar la descarbonización de la industria, el transporte y los hogares, impulsando la participación del sector privado en la transición hacia una economía baja en carbono. Estamos ahora en contacto con Manuel Albaladejo, que es representante de la ONUDI para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Francisco. Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes de Otra Mañana. Manuel, contanos en primer lugar qué es la ONUDI, para ir entrando a tema, digamos. Bueno, la ONUDI es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y nuestro cometido es impulsar toda la temática productiva e industrial en el Cono Sur, ¿no? Principalmente en el Cono Sur tenemos proyectos que están vinculados a transiciones verdes, como puede ser la economía circular o la transición energética, que es el tema que nos convoca a día de hoy. Efectivamente. ¿Cómo ha sido la actividad en estos años de la ONUDI y su vínculo con Uruguay? Bueno, ha sido un vínculo muy cercano. Yo llevo casi 8 años y medio en el país y hemos empujado una agenda muy fuerte en la temática de economía circular, además trabajando con muchísimas instituciones del país, desde no solamente el MIEM, el Ministerio de Ambiente, también la ANI, ANDE, OPP. Y bueno, y en esta última etapa estamos impulsando una nueva forma de hacer negocios a través de este tipo de fondos de financiación mixta, como es el RAIF, ¿no? Donde estamos apoyando a Uruguay a transitar hacia esa segunda gran transición energética que el país tiene en sus manos y que la puede apoyar fuertemente dadas las condiciones que tiene. Claro. Manuel, hablaba justamente de esa segunda transición. ¿Qué significa Uruguay o qué estatus tiene Uruguay en el mundo en función de lo que fue su primera transición? Bueno, Uruguay tiene unos datos espectaculares a nivel mundial. Ten en cuenta, Francisco, que la inversión que hizo Uruguay a través de alianzas público-privadas para esa primera transición energética no pasa desapercibida, ¿no? 8.000 millones de dólares en inversión público-privada para convertir una matriz energética absolutamente renovable, como es el caso de Uruguay, que está al nivel de países como Noruega, como Dinamarca, como Suecia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Uruguay está en una posición francamente buena para abordar esta segunda transición energética. Cuando hablamos de segunda transición energética, estamos hablando del potencial que tiene el país a través de un excedente renovable que genera el país, porque tiene más producción que demanda, de poder volcar todo ese excedente energético en esta segunda transición, apoyar la electromovilidad, que como han visto en Uruguay, cada vez hay más autos eléctricos, apoyar la agenda de hidrógeno verde, apoyar el almacenaje energético para el sector industrial. Por lo tanto, Uruguay está liderando a nivel global en energía renovable y tiene un posicionamiento fantástico para ser uno de los primeros países del mundo en la transición hacia unas tecnologías mucho más avanzadas en el sector energético. Justamente esta semana, Manuel, abordábamos aquí en el programa los datos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles en Uruguay, que daba cuenta que hasta el mes de octubre 1 de cada 5 coches que se vendieron son eléctricos justamente, ¿no? Hoy estamos llegando prácticamente al 20%. Y además estamos hablando, hay un debate allí con respecto a eso, de la instalación, por ejemplo, de HIF Global en Paysandú para la producción de hidrógeno verde, digamos. ¿A eso es donde apuntás con respecto a cómo hemos dado esos pasos y el punto en el que estamos ahora? Correcto, es decir, como hemos visto en los últimos años, hemos visto una
los datos de electromovilidad triplicándose en el último año, en 2024, con factores que tienen que ver con costos desde el punto de vista energético, que ya el consumidor lo puede ver, pero también con todo tipo de exoneraciones como el IMESI o como la tasa global arancelaria, que apoyan muchísimo este tipo de transición. Y bueno, el RAVE de alguna manera refleja toda esa transición, porque gran parte de los proyectos, de los 17 proyectos que hemos financiado desde el RAVE, están en electromovilidad. Por lo tanto, electromovilidad es una gran agenda que además viene también muy de la mano de la nueva política que quiere impulsar el gobierno con respecto a la electromovilidad. Por lo tanto, estamos en muy buena dirección y el RAVE no es ni más ni menos que un reflejo de lo que estamos viendo en la vida común. Claro, es interesante ese punto, Manuel, porque a través del RAVE se movilizaron $30 millones en inversión, se han alcanzado estos 17 proyectos que tú mencionabas, que permitió, a través de lo que se hizo, la captura de más de 100.000 toneladas de CO2, ¿no?, que se podrían haber emitido justamente. Ahí es donde vemos el valor de acciones como esta, ¿no? Totalmente. O sea, para contextualizar un poco lo que son 100.000 toneladas equivalentes de CO2, es como estar hablando de 20.000 autos al año recorriendo 15.000 kilómetros, ¿no? Para que veamos un poco el impacto. Es un impacto que tiene que ver con la capacidad de levantamiento de financiación por parte de privados, es decir, es un apoyo de financiación concesional que se le da a aquellas empresas que quieren ir en esa transición, pero no olvidemos también que tiene otro tipo de impacto que tiene que ver con, por ejemplo, con la inclusividad y el género, ¿no? Estamos apoyando muchísimo a través del RAVE la inserción de la mano laboral de mujeres en un sector que tradicionalmente ha sido muy masculinizado, ¿no? Como claro, el sector energético. Por lo tanto, hay una derrama desde el punto de vista económico, que lo estamos viendo desde el punto de vista de inversión, cómo eso se traslada a reducción de emisiones de CO2, pero también con un elemento de inclusividad donde queremos ver cada vez mayor número de mujeres trabajando en estas carreras de STEM, ¿no? Que en inglés es llamamos de ciencia, tecnología, manufactura y ingeniería, ¿no? Exactamente. Manuel, dentro de esos 17 proyectos que justamente avaló el Fondo de Innovación de Energías Renovables, encontramos, por ejemplo, el primer camión eléctrico de carga pesada y la primera electrolinera autónoma. Esto que es central también, porque cuando hablamos de desarrollo de vehiculización a través de energía eléctrica, tenemos que tener puntos de carga con determinados tipos de cargadores para que esto sea una cuestión dinámica, ¿no? Totalmente. O sea, es una visión muy integral de lo que queremos hacer, no solamente desde el punto de vista de los autos eléctricos como tal, sino también de todos los puntos de carga, ¿no? No olvidemos que para estas transiciones necesitamos inversiones grandes en infraestructura que nos permitan que este tipo de transiciones sean factibles para los consumidores de a pie, ¿no? Por lo tanto, son iniciativas muy importantes que encaran no solamente el pilotaje de electromovilidad a nivel empresarial, sino también de una infraestructura de carga que permite que el consumidor final vea que esa es la dirección a tomar. Claro. Manuel, hablemos entonces del evento que va a tener lugar el martes a las 5:30 de la tarde en el campus de innovación del Uruguay Innovation Hub, allí en El Lato. El evento va a contar con la presencia, entre otros, obviamente, de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, del coordinador justamente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz, y usted como representante de ONUDI para el Conosur. ¿Qué es lo que vamos a ver en este evento? Bueno, lo que vamos a ver va a ser una fiesta de lo que hemos hecho durante estos 4 años, porque este es un proyecto disruptivo, Francisco, en el sentido de que nunca en Uruguay hubo un proyecto que generó una cofinanciación privada tan fuerte y que además, al ser un fondo revolvente, este fondo va a continuar por muchos y muchos años, ¿no? Ahora lo que tenemos que decidir, y va a ser también un aperitivo en el evento, es cuál va a ser ese foco del RAVE 2.0, ¿no? Entonces va a ser un repaso a todo lo que ha venido aconteciendo con el RAVE en los últimos años, mostrar un poco las operaciones que se han aprobado, invitar, por supuesto, a que el sector empresarial pueda ver y pueda vivir de primera mano aquellas experiencias exitosas en una zona donde vamos a mostrar estos casos, pero también donde vamos a empezar a plantear cómo este tipo de instrumentos financieros puede ser el futuro de la cooperación al desarrollo en Uruguay, ¿no? Donde realmente vemos que el contexto internacional no es muy halagüeño en el sentido de recibir cooperación
desde el punto de vista de subsidio, pero vemos que hay un interés muy grande por parte del sector empresarial y sobre todo el inversionista de invertir en un país como Uruguay en este tipo de temáticas. Manuel, ¿qué nos va a contar Fred Seifert, que va a estar presente justamente en el evento? Bueno, él es un experto en marco de impacto y por lo tanto él nos va a contar una de los elementos absolutamente claves en el RAVE, que es la aplicación de un marco de impacto a todo el tema de inversiones. Francisco, muchas veces cuando hablamos de impacto no sabemos lo que medimos. Entonces, queremos decir que todo lo que hacemos es absolutamente verde y hay un concepto que es el greenwashing, que lo conocemos, o el lavado verde, que muchas veces viene de la mano de iniciativas que quieren aparentar cosas que realmente no son. Y el marco de impacto lo que viene a hacer es, nos pone una metodología muy concreta para evaluar el triple impacto que tiene toda inversión, tanto a nivel económico, social como ambiental. Y por lo tanto, Fred nos va a hablar de la importancia de la aplicación de ese marco de impacto, que estamos viendo como en la banca comercial, por ejemplo, ya lo están empezando a aplicar con sus nuevos departamentos de desarrollo sostenible, porque hay muchísimo apetito de financiación verde y cada vez más las casas matrices de bancos españoles como el BBVA o el Santander están reclamando el mostrar el impacto de toda la inversión que se está haciendo en América Latina, ¿no? Claro. A nivel ambiental. Justamente Santander y BBVA son, entre otros, también los principales bancos del país que han trabajado justamente en este vínculo. Y es interesante eso que mencionás, Manuel, con respecto a el apetito, el interés, la necesidad de entidades financieras internacionales de gran porte de querer avanzar sobre esos tipos de clientes, de negocios, porque entienden que hay un gran poder de financiamiento allí, ¿no? No, totalmente. Y no olvidemos una cosa, que es la geopolítica que tenemos a día de hoy en el mundo nos invita a pensar en países como Uruguay, como Chile, como grandes proveedores no solamente de recursos minerales, sino también como fuentes energéticas, viendo lo que está pasando en Europa con la crisis con Ucrania, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo una reorientación por parte del inversionista a estas partes del mundo para poder acompañar en este tipo de transiciones que no solamente son buenas desde el punto de vista ambiental, sino que además son grandes oportunidades de inversión para el país, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, países como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, países que tienen que se les etiqueta como países sostenibles, que quieren apuntar en esa dirección, tienen un gran potencial para atraer este tipo de inversión a nivel global. Dos últimas consultas, Manuel. Una tiene que ver con unas declaraciones que tú realizaste con respecto a que la banca comercial apunta hacia la financiación verde, pero a veces los proyectos de mayor impacto tienen mayor riesgo financiero. Ahí donde aparecen ustedes, ¿no? Jugando un rol fundamental. Exactamente. Te voy a dar un ejemplo muy claro, Francisco. En temas de electromovilidad, la banca comercial puede tener relativamente claro el tipo de inversión que se tiene que hacer porque las tecnologías están testeadas. O sea, tienes un BYD, y tienes tecnologías, tienes autos cuya reputación está testeada y por lo tanto la banca comercial no tiene mucho problema a la hora de aprobar proyectos de electromovilidad porque el riesgo es relativamente bajo. Ahora, imagínate cuando te empiezas a meter en tecnologías que no están testeadas o donde el analista de riesgo de un banco comercial pues no tiene acceso a esa información. Imagínate biodigestores en tambos. Claro. O imagínate en proyectos de hidrógeno verde donde pueda haber un cuestionamiento del uso del acuífero y demás. Entonces, es ahí donde entramos nosotros. Cuanto más riesgo hay en la inversión, más posibilidad hay que entre el RAVE con este fondo concesional que nos permite, de alguna manera, reducir el riesgo que no quiera asumir la banca comercial tradicional y entonces ese riesgo lo asumimos nosotros porque pensamos que son proyectos innovadores, proyectos ambientalmente viables, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa adicionalidad es súper importante, claro, porque si no, el RAVE no tendría por qué existir. Hay cantidad de fondos en el país para financiar muchos de estos temas. Hay menos fondos en los proyectos que son altamente innovadores y que pueden haber algo de riesgo. Ahí la banca comercial puede poner un poco el pie en el freno y es donde entramos nosotros. Claro. Igualmente me parece, Manuel, y ya para cerrar, que es muy interesante cómo los sectores públicos pueden y hacen su deber con respecto a promover ciertas cuestiones vinculadas al desarrollo sostenible, la adaptación a energías verdes, renovables,
Pero también es interesante que el sector privado, que a veces tiene mayor aversión al riesgo, también juega fuerte sus fichas aquí. Porque si no hubiese compromiso del sector privado para realizar inversiones, mejoras e investigaciones, no habríamos llegado tan rápido a este punto. No, por supuesto. Y por eso que el proyecto del RAIF, que es más allá del fideicomiso, es un proyecto que aborda también asistencia técnica y ayuda en el desarrollo de marcos normativos, nos da un marco mucho más amplio para apoyar al sector empresarial a tomar este tipo de decisiones. No es solamente una cuestión del acceso a la financiación, es cuestión de tener también un marco normativo. No olvidemos que el RAIF, por ejemplo, hemos conseguido exenciones fiscales del IRAE, del impuesto al patrimonio y del IVA a las tecnologías que estén vinculadas a la segunda transición energética. Eso también es un gran incentivo más allá del acceso a financiación. Claro. Pero luego los otros elementos que hablabas tú, Francisco, o sea, todo este gran inversión en infraestructura para la electromovilidad, no sé, hicimos un estudio sobre la viabilidad del puerto de Montevideo para la exportación de derivados de hidrógeno verde. Son elementos que van más allá de la contribución puntual que se hace en las empresas y tiene que ver con un marco normativo más amplio que acompañe como faro guía a que las empresas y el sector empresarial en general se mueva en esta dirección. Manuel Albaladejo, economista industrial con más de 2 décadas de experiencia en política industrial y comercial, desarrollo del sector privado y competitividad, representante de la UNIDI para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros y reiteramos entonces, la cita es el próximo martes a las 5:30 de la tarde en el campus de innovación del Uruguay Innovation Hub, allí en el LATU. Muchas gracias, Francisco, y un saludo muy cordial a toda la audiencia y estaremos encantados de verles el martes que viene. Un abrazo.